Dices, ajá, pero ya va, aquí hay dinero. No, ¿dónde está el dinero? Porque es eso, porque es que están validando en todos los comentarios que él pone su oferta. ¿Qué es mi necesidad? Qué buena, qué bueno esto. Ajá, este episodio de hoy va a estar bueno, bueno, bueno. Y yo creo no, realmente estoy seguro que particularmente a mí me hace demasiada falta. Es una de las cosas que he estado trabajando bastante este año. Y bueno, de tu mano realmente, y como siempre hemos hecho algunas sesiones, pero creo que esta sesión en particular, este episodio en particular, va a ser un cambio del cielo a la tierra. Vincenzo, ¿cuál es la pregunta de hoy? Pregunta es, ¿cuáles son las tres claves para encontrar un nicho que de verdad genere dinero? Bello. Y parece sencillo y normal porque se supone que es una de las cosas que más te enseñan cuando vas a crear un negocio y está como de moda y no sé qué, y se supone que todo el mundo lo hace, pero el foco y la cantidad de concentración que le ponen a eso, o sea, como realmente se hace, yo creo que no se está haciendo bien o no se está haciendo lo suficientemente concreto para que funcione. Y esa es una Es de que las cosas que más me he dado cuenta con los clientes que tengo para el tema de las ofertas o el tema del nicho. Es que es sumamente difícil. O sea, es difícil, de verdad es difícil encontrar ese nicho, o sea, saberlo sin una metodología, en cómo hacerlo. Viene mucho, y particularmente lo digo por mí, de un tema de miedo, tipo, pero es que, oye, si le digo que no a este y tal, entonces bueno, hay mucho miedo. Este año, y de verdad gracias a ti, he cortado mucho las ramas. Siento que todavía Ok, no he definido mi nicho, honestamente. Ni ok, en la empresa, ni siquiera. Ojo, gracias a Dios, es una empresa que lleva mucho tiempo y funciona demasiado, pero incluso en nicharse para hacer un despegue exponencial, todavía no lo he encontrado. Y en mi marca claro, personal menos, que es algo que he trabajado. Pero el cortar cosas me ha ayudado muchísimo. Me ha ayudado, ok, digamos que subjetivamente, a nivel de estrés, a nivel de foco y demás, y en generar dinero. El claro, cortar cosas ha hecho que los números sean mayores. Eso sí te lo digo de una. Pero el nicho per se, qué difícil claro. encontrarlo. Encontrarlo o Es que ahí diseñarlo. pasa, sí, 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 es que ahí pasa algo interesante, que es que normalmente las personas que crean una empresa, un producto, un emprendimiento y tal, y tienen esa idea de vender algo de forma intuitiva o no sé, o de forma cultural, o no sé ni siquiera muy bien porque siempre se empieza desde el producto. Y ahí está uno de los primeros problemas, no de la empresa como tal y de la venta, sino de luego generar el nicho. Es decir, por ejemplo, alguien que venda, eh, dice, o sea, yo tengo velas. Y entonces cuando tú tienes velas y quieres vender velas, dice, y te empiezas a imaginar, ¿quién será que me puede comprar una vela? Bueno, las velas seguro la compran más las mujeres. Las mujeres de tal edad a tal edad, que seguramente tengan un estrato socioeconómico que les permita comprar velas. Pero ajá, mis velas valen 4 euros. Entonces todo el mundo, todas las mujeres de 25 a 70 me pueden comprar velas. Ya tengo mi nicho. Y es como, ahí hay unos errores. Cero concreto y luego pensaste primero en el producto y luego intentaste introducir la necesidad. Y la Eso creo verdad que es que como las cosas funcionan, y por eso la gente que tiene dinero hace mucho más dinero, porque aprende eso, es que ellos entienden primero la necesidad, el mercado, los nichos existentes, y de ahí, de esa necesidad que notan que es común, sacan el producto. Entonces, ese sería como el enfoque ideal del que uno debería partir realmente a la hora de hacer un nicho. Pero supongamos que tú ya tienes un producto y quieres, en base a ese producto, pues creas tu oferta y en base a la oferta que quieres crear, la oferta necesita estar ennichada. Si no, no funciona. Y ahí en el nicho es donde hay un framework o unas formas de crearlo. Hay miles, en verdad, que todas evocan en lo mismo o convergen en lo mismo y, y funciona. Pero lo importante es lo que tú dices, hay que cortar mucho. Y ahí yo creo que está la clave. O sea, ¿tú cuántas veces has creado primero el producto y después has intentado
encajarlo en un grupo de gente que tú supones que te va a comprar. Todas. Exacto, exacto. Todas las veces, todas las veces. Y es interesante, o no, tratando de analizar psicológicamente un poco el tema, no sé si viene del ego, si viene del miedo en general, que tendría mucha relación, pero claro, son de cosas que o sé hacer y las hago bien y que ya he venido haciendo, o son cosas que se me presenta la oportunidad, o Claro, simplemente quería hacerlas. Cuando vendí aceites para la barba, era como que, bueno, mira, cool, yo uso aceite para la barba. Mira, en Venezuela no hay un mercado demasiado, o sea, hay un océano azul todavía, vamos a hacer aceites para la barba. Pero era, ¿existe o no la necesidad? Nunca lo pensé, jamás lo pensé. De hecho, este tema de un nicho real y que va mucho más allá, ese foco en quiero establecer un nicho real bajo una necesidad real, que ojo, lo estoy aprendiendo hoy contigo, em, lo estoy viendo este año. O sea, eso es claro. algo de este año. Y con proyectos, con negocios con números verdes, con negocios con números rojos, pero ese foco en, pero ya va, la necesidad y el nicho vienen primero, es algo que no te enseñan sencillo en una escuela de negocio Claro, o en claro. el libro X o Y Z, ¿sabes? No, Sí, y sí, no es sí. tan trivial porque, y es algo de lo que quiero que lleguemos a profundidad aquí. Porque en cualquier libro de negocios te van a decir, encuentra tu nicho. Tu nicho ideal es, bueno, chévere, pero ¿cómo carrizo encuentro el nicho de una manera Claro. real que no sea mujeres entre tal y tal edad que me pueden comprar una vela? Es enorme. Porque eso es lo común. O sea, ese es el nicho que casi todo el mundo tiene. De hecho, nosotros al principio del podcast también lo poníamos. Y que mira, sexo, mira, no quiero ser discriminatorio. Yo creo que me escuchan más hombres, pero hay mujeres que también son emprendedoras. Entonces, ambos. Y poníamos porcentaje. Luego, ¿de qué edad a qué edad? Bueno, deberían de tener más o menos un nivel de conciencia, trabajo, plata o querer emprender. Entonces, después que se graduaron del bachillerato. De ahí en adelante, o tal vez de la Todo. universidad. Entonces poníamos, a partir de los 22. ¿Hasta qué edad? Coño, yo conozco un bicho de 70 que es tremendo empresario, así que de 22 a 70. ¿Y que vivan en dónde? En Latinoamérica. ¿Y cuál es la necesidad? No, que nosotros vamos a hacer un podcast cool de emprendimiento. No tienes nicho, realmente. O sea, te quedaste con el 70% de la población de Latinoamérica. Sí, Entonces, sí. cuando comunicas, que ese es otro problema, ¿y por qué es tan importante el nicho? Si yo agarro y marico, no sé, a un grupo de gente o por correo a 1000 personas y tal, les digo una pregunta general o estoy en la calle y digo, hey, ¿cuántas personas voltean? Todas, muchas. Todas, muchas. Tú no sientes, o sea, esa persona nunca va a sentir que tú estás hablando realmente con esa persona. Mira que tú vas por la calle y gritas, Roberto. Y difícil que volteen dos en la misma calle. Exacto. Ese Roberto va a saber que estoy hablando con él. Y la conexión que se crea es diferente. Entonces, por eso es importante que ese nicho no sea el 70% de la población del sector donde quieres vender tu vaina, sino que sea mucho más reducido, mucho más específico, y para allá vamos ahorita con la creación del nicho. Eso era como la importancia. Entonces, yo creo que la primera cosa importante es buscar la manera, aunque ya tengas el producto, buscar la manera de anteponer la necesidad que el producto. Es decir, si tú encuentras que hay una necesidad muy grande relacionada a tu producto, pero que tu producto no satisface, es mucho mejor a nivel económico, ingresos y que vayas a vender y tal, que modifiques un poco tu producto para que cumpla, para que llene esa necesidad, antes que querer cambiar la necesidad. En esto siempre manda el mercado. Y de hecho esa es otra cosa que vamos a ver, pero bueno, la digo de una vez. Cuando creas el nicho, no tienes el nicho final. Los nichos se hacen para irse validando. Es verdad que hoy en día, con la globalización, con la forma de comunicación y demás, el nicho puede ser hiper específico y lo más seguro es que con el tiempo, si tú tienes alcance, eh, se va a terminar validando. Entonces, ese ejemplo lo voy a poner al final, pero pasemos a crear el nicho, que yo creo que es como lo más importante.
Entonces, tú cuando creas nicho, cómo lo hacías? Es que es lo que tú dices, partida del producto. O sea, el partida Ok, del producto, incluso con el tema de desarrollo web, que es algo que yo llevo haciendo ya por más de 12 años, parto de, bueno, hacemos un desarrollo web con estas características. ¿Quién me puede comprar ese desarrollo web con esas características? Entonces íbamos a, bueno, tenemos un B2B, tenemos un B2C, tenemos esta parte, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí y de los clientes que ya nos habían comprado, que nos han comprado hasta ahora, es como que, ok. bueno, sacamos una especie de proyección del nicho. Pero dentro de todo, cuando ves los clientes, claro, es muy, muy, muy interesante porque incluso, coño, qué buena vaina. Hacíamos el tema del nicho por industria. Es decir, bueno, tenemos muchos clientes que son universidades y muchos clientes que son clínicas. Ahí está. Son Ese es nuestro clínicas nicho. en Latinoamérica. Es el nicho, por decir algo. O sea, desarrollo web ¿Cuántos para clínicas hay? en Latinoamérica. Muchísimas. Pero nunca estudiábamos, o nunca hemos estudiado, porque lo estamos viendo ahorita, la necesidad real. O sea, ¿cuál es la necesidad real, profunda que Y tiene un común, cliente y común? Porque claro, una vez el cliente entra, evidentemente entendemos esa necesidad, porque para evidentemente. eso hacemos el desarrollo y demás. Pero esa necesidad antes de que el cliente entre y esa necesidad común, que ahí creo que está la palabra Exacto. clave, no, nunca la visualizábamos. Siempre era en pymes, millones de pymes. Todo. Pymes en Latinoamérica, en el sector de la salud, enorme. O sea, entonces, claro, dentro de todo, eso te produce, qué, qué bueno esto. Eso Te te explotó el produce, es cerebro. que de verdad es un momento de eureka, te lo juro, porque eso te produce un post de Instagram, un reel, de, hola, eres una clínica, ¿verdad? Si eres una clínica y quieres un directorio médico digital, yo soy el indicado. Entonces, es como que, bueno, cool, pero no, ¿dónde está la necesidad ahí? O sea, Exacto. ¿por qué quieres el directorio médico más allá? Que es el ejemplo exacto con las clínicas. Entonces, yo creo eso, y así lo sacamos hoy en día, pues. O sea, más partiendo del producto, y particularmente yo parto de, ahorita estoy haciendo acompañamientos con IA, etcétera, tal. Entonces, que bueno, parto de eso a la otra persona, pero creo que después de este episodio lo voy a De hacer al esto, revés. diferente. Exacto. Entonces, te voy a decir cómo lo hago yo. Y cuando lo hagamos juntos, si quieres con esto en alguna sesión y tal, podemos incluso más adelante enseñar qué tal funciona y cómo no funciona y tal. Pero les voy a dejar como el framework que yo suelo utilizar para hacer importante la primera versión del nicho. Porque, insisto, ese nicho Ok, va cambiando claro. porque el mercado lo tiene que ir validando. Entonces, lo primero, la primera clave es que tiene que ser específico. Y cuando digo específico, digo realmente específico. Y esto lo aprendí en un curso que hicimos de 2 días intensivos sobre temas de ventas y demás. Y casi que toda la mañana, toda una mañana, hablamos sobre el tema del nicho realmente y la creación del nicho. Y en el público habían gente, o sea, habían personas que ofrecían servicios diversos de todo tipo. Y a la primera persona que le preguntaron, cuando íbamos a crear el tema de la oferta y demás, respecto, o sea, desde el tema del nicho, la persona, el tipo que estaba dando el curso le dice, ¿tú qué vendes? Y ella dijo, servicios bueno, del área de salud. Y dice, ajá, pero ¿qué? Dice, no, bueno, yo ayudo a mujeres. ¿Y cuál es tu nicho? Mujeres que necesiten, pues, ayuda con los temas de salud. Y era como, no me estás diciendo nada. O sea, no hay nada, no hay, no sé, no estoy entendiendo tu producto. Pero definitivamente el problema no es tanto el producto que ofreces, que no me lo estás diciendo, problema de la parte de la oferta, sino que mujeres con problemas de salud, ¿qué nicho es ese? Y entonces nos fuimos deep un rato conversando con la persona y llegamos a la conclusión de que fue, ajá, pero ¿por qué ofreces esos acompañamientos de salud? Y la persona se abrió y dice, yo he pasado por
un, por un proceso de cáncer en el que, evidentemente, bueno, he tenido mis problemas personales, he tenido que afrontarlo emocionalmente, he tenido que no sé qué y tal. Resulta que nos empezó a contar un montón de cosas de cómo ha sido la relación con con su pareja, con sus hijos, con los médicos, con el entorno, con no sé qué, con el trabajo. Y resulta que la persona era coach de mujeres que estaban pasando por cáncer de mama específicamente en una edad y en un sitio, o sea, pero súper específico, no era como problemas de salud en general, Claro, era algo hiper específico. Y cuando llegas a ese nicho, resulta que en la sala habían 2 personas más que estaban pasando por ese proceso. En una hora eran sus clientes. qué arrecho. Porque, claro, no entendían, no sabían, no tenían ni idea que la persona hacía eso. Y ella pasó por ese proceso, entonces ella llegó a especializarse un poco en eso, y ese era el coaching que ella hacía, porque ella lo superó de manera airosa, digamos, todo el tema, más que médico y de salud, que eso se encargan los médicos, Mental, de claro. cómo afrontas realmente las Mm, situaciones que pasan, que son comunes. O sea, mujeres de entre 35 y 45 que estén pasando de repente por ese tipo específico de cáncer en Las Palmas de Gran Canaria, es como que, vale, los problemas son comunes. Ahí tenías un nicho, pero tiene que ser específico. O sea, no es lo mismo que yo diga, no, yo soluciono problemas de salud que mujeres de 35 a 40 años con hipotiroidismo que quieren perder peso sin utilizar medicamentos. ¿Ves la diferencia de la especificidad? Es lo que hablábamos totalmente. antes, no es clínica, pyme, sino cuál es la necesidad, o sea, cuál es el problema, qué es lo que tú sabes hacer, conectas a ver si hay solución y tú dices, ah, vale, ok. Pymes, médicas, no sé qué, de entre tanto y tanto trayectoria que tengan problemas específicos con el directorio médico, con no sé qué, y ahí tu producto es casi el mismo incluso, o sea, tú puedes mantener el ofrecer directorios médicos. Claro, pero lo vendes de una manera Pero distinta. el nicho como tal que tienes no se lo vas a vender a todas las clínicas, porque sabes que la mitad, el 70% te van a decir que no. Y vas a gastar demasiada comunicación, alcance y tal. Y las pequeñas, o las grandes, o sea, no sé muy bien cuál es el nicho correcto, pero cuando llegues al nicho correcto y pongas un post, una comunicación, esas personas o clínicas o lo que sea, van a saber que estás hablando con ellas. Como cuando en la calle tú gritas, Roberto, y voltea. El único Roberto de toda la calle sabe que están hablando con él. Y la atención que te presta después de eso es completamente diferente. O sea, si tú ves un post que diga alguien con una pyme tecnológica en Latinoamérica, no están hablando contigo. No, 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 Y tú no, es que hay y demasiado. tú Y tienes una, pero no están sí, hablando contigo. no, totalmente. En cambio, mira, y una de las cosas más importantes, claro, es ese rapport que haces al inicio masivo para generar confianza realmente. Es decir, yo te entiendo, pero te entiendo a profundidad, no la parte superficial. En el caso que tú Exacto, pones de las mujeres que pasan por esta enfermedad, hay muchas cosas que solo pasando por esa enfermedad vas a entender. Desde afuera no lo vas a entender. Entonces, al irte a ese nicho y hablar de esa manera, epa, yo te entiendo y sé exactamente por lo que estás pasando. Por eso, créeme que yo sí te puedo ayudar. Entonces, exactamente. igual en el caso, obviamente, del tema de desarrollo, el tema de los demás nichos. Creo que, y la clave, y una de las dudas que todavía me queda, te lo digo, es cómo llegar a tal especificidad. Tengo una idea, pero es muy particular. Fíjate que de hecho llegaron a esa especificidad en el ejemplo que tú colocas, en lo que viste en ese evento, porque fueron muy deep dentro de la persona, o sea, de esa Correcto. persona. Lo uno a una frase que hablamos hace mucho tiempo de Naval Ravikant, de no hay nadie mejor que tú siendo tú que tú misma. Mm, Entonces, ese paso inicial, digamos, para ver esa necesidad, ese nicho, ¿cómo es? ¿Cómo se come? O sea, ¿cómo empiezo? claro, Vamos, ahorita, exacto. ¿cómo lo hago para mí mismo? En mi marca personal, incluso, ni siquiera en la agencia, sino en mi marca personal.
Exacto. Ahí hay dos perspectivas que funcionan muy bien. Yo soy mucho más fan de una que está muy apegada a lo que estás diciendo de Nadal, porque ahí tú tienes que empezar o completamente desde el mercado o completamente desde lo que tú puedes ofrecer, pero a nivel más macro. Entonces, yo soy más fan de la segunda porque o sea, estoy más apegado a que las personas deberían hacer cosas que les gusten. Ahora, si a ti te da exactamente igual la empresa en lo que vas a trabajar, a lo que vas a dedicar 8, 10, 16 horas al día, y tú eres una persona que ese no es tu objetivo, el qué, sino los resultados y lo que vas a hacer después de esos resultados empresariales, se tiene que empezar por el mercado 100% y completamente por el mercado. Entonces tú ahí estudias el mercado, buscas la necesidad y cuando hay una necesidad grande donde hay competidores que validaron el producto y demás, tú buscas la manera, las barreras de entrada, a ver si tú puedes entrar a competir. Pongo un ejemplo, no sé, los cartones de los huevos. Nadie, su sueño es hacer esos cartones. Si hacen en su Ikigai, no van a salir a hacer cartones de huevos, ni de vaina. Pero definitivamente era una necesidad. Claro, y Si hay en el sitio donde tú mucho billete. estás, si en el sitio donde tú estás es una necesidad que no se está satisfaciendo de la manera correcta, las barreras de entrada no son grandes y tú puedes hacer o importar o hacer lo que sea y poner esos cartones en el mercado, pues para allá es para donde deberías empezar. Y fíjate que como sabes la necesidad y estudiaste primero el mercado, antes de saber que eran cartones de huevo, ya tenías un nicho. Claro, Porque las granjas están teniendo problemas con eso, no sé qué y tal, y ahí buscas la manera. Entonces, ese sería como el primer paso. A mí me gusta más el otro, porque soy fan de que la claro, gente haga lo que le gusta para claro, trabajar, y así el trabajo no es, o sea, no es sufrimiento ni una obligación, sino una más de tantas satisfacciones personales. Es casi un hobby que te deja dinero. Entonces, cuando vas por ahí, tienes que ir deep dentro tuyo primero. Si quieres, te haces el Ikigai, si quieres no sé qué y tal. Pero yo lo que recomiendo es una estrategia de las escaleras, que creo que te la ok, comenté hace poco. sí, 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 ¿no? Que no es la escalera de valor, sino la escalera de las cosas que tú vas logrando y te vas posicionando según donde quieres llegar. Entonces, cuando tú vives una experiencia o tienes experiencia en algo muy fuerte, por lo menos esta persona que tenía la experiencia de que ella pasó por el proceso, tuvo 10 años en el proceso y conoció a un montón de personas que estaban en el mismo proceso y vio los patrones y tal, no sé qué, esa persona aprendió y llegó a un escalón. Estando en ese escalón, ¿a cuántas personas podía ayudar con ese conocimiento? Entonces ella ahí empezó como coach para esas personas y tal, no sé qué. Capaz eso la hace lograr otro escalón y luego otro, y termina siendo coach de coaches de salud en general. Pero eso es cuando ya llegas a otro escalón. Pero en principio tienes que estar en cuál es tu escalón. ¿Qué puedes ofrecerle tú a las personas? Y entonces en base a eso general, buscas a esas personas, ves si tienen una necesidad en común, sacas el nicho y después del nicho sacas el producto. Entonces, vas deep interno tuyo, buscas la necesidad y luego acoplas un producto para esa necesidad. Esa sería como la forma que yo más recomiendo de irte muy concreto con el nicho. ¿Qué pasa? Esa era la primera clave. Mi ok. favorita es la tercera, pero vamos a ver la segunda, porque la Bueno, quiero la segunda tercera. está muy relacionada. La segunda es que tiene que ser tangible. O sea, esa necesidad tiene que ser medible. Ok, Tienes que poder entender muy claro y irte muy concreto con la necesidad, no solo con el nicho. O sea, ya te fuiste concreto con el nicho, persona de tal edad que vive no sé dónde y tal, no sé qué, que tiene. Ajá. Y ahí cuando te vas con la necesidad, tiene que ser muy clara para que luego la ok, puedas solucionar y para que cuando hables sea eso que dijiste antes de yo de verdad te entiendo a nivel profundo. Entonces no es como, por ejemplo, supongamos que vamos a seguir con los ejemplos de coach, que es lo que estoy poniendo. Supongamos que tú eres coach
Y tú dices, bueno, mi nicho, la necesidad que tiene es que necesitan más autoestima. Ok. Ok, fuiste algo deep, pero no es completamente profundo y real. La situación no es tangible. No es lo mismo eso a decir, quiero reducir mis niveles de ansiedad o estrés para dormir mejor. Ah, vale, ya va. No estoy durmiendo bien. Sé que no estoy durmiendo bien por mis niveles de ansiedad y estrés. Y eso viene por problemas que no estoy sabiendo controlar. Y esta persona justamente se fue al problema que yo sí tengo. Porque ansiedad resulta que tenemos todos y ahora es que nos estamos dando cuenta. O sea, Sí, ese tipo de cosas pasan. Querer más autoestima, todos necesitamos autoestima. Es como una necesidad, ¿sabes? Es una cosa intrínseca del ser humano. Entonces, tener más autoestima, otra vez te estás quedando con el 80% de la población, o sea, menos los que son egocéntricos, extrovertidos y tal. Y probablemente también son así porque necesitan más autoestima y están buscando validación. O sea, que al final tú te pones a ver y es como que te estás quedando con todo el mundo. Pero ¿cuántas personas tienen problemas específicos de que no están durmiendo bien porque tienen problemas de ansiedad? Justo por las noches. O sea, es como te vas varios pasos más adentro. Te pones claro, más deep en esa necesidad. y es lo que dices tú, y me gusta esa palabra tangible. O sea, puedo de verdad mejorar, o sea, puedo satisfacer tu necesidad de manera medible. O sea, puedo reducir la ansiedad y que duermas mejor. Exacto. Es que el Ese problema resulta. no es tanto la ansiedad. O sea, el problema sabemos que es la ansiedad. Pero el resultado es, ¿y cuántas horas dormiste esta semana? ¿Cuántas veces te levantaste? Hay una medición del sueño. Es como que estamos teniendo resultados, porque ¿cómo mides tú que yo tengo más autoestima? Claro, pues, Es no tengo la súper más mínima idea. ambiguo. Y, y justamente con todo este, coño, está muy bueno eso de lo tangible, porque con todo este libros, Hormozy, Bronson, etcétera, que van mucho a, bueno, pero es que después tienes que poner los casos de éxito. Entonces, bueno, cool, los casos de éxito, pero estos casos de éxito, cuando están relacionados con un nicho tan específico y tangible, es yo antes no dormía, ahora sí. Yo pesaba Exacto, tantos kilos, ahora peso tanto. Sin, y como tú dijiste, sin tomar pastillas, etcétera, etcétera, etcétera. exacto. Entonces, Y ahí es donde la validación de ese mercado, o sea, donde ese feedback, esa reseña adquiere real valor. Porque una persona externa te está diciendo que esta persona solucionó exactamente el problema que tienes. Porque tú ves una persona externa, tú tienes problemas para dormir por ansiedad, supongamos, y tú ves una persona externa que dice, yo tengo más autoestima con esta persona. Como, ok, vale, pero si ves a 25 reseñas que dicen, desde que lo contraté, duermo mejor. te lo Estoy contrato. durmiendo tantas horas más. O sea, literal, todos esos ejemplos Bueno, que pusiste ahora, eso sí hace el efecto que tiene que hacer. totalmente. Entonces, no Te- es solo, bueno, yo tengo 1000 reseñas, pero 1000 reseñas de qué, cómo, que dicen realmente tu oferta, dicen tu nicho, están aplicadas a tu nicho específico y tangible. Si no, no sirven las reseñas. No es como y que, ahí es tengo que, reseñas, check. No funciona así. no, 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 y es que al final ahí, y pasó con Andrés Dillingen, tenemos un amigo em, que él se está dedicando sobre todo al tema de marca personal, posicionamiento y demás de manera consciente, con propósito. Y cada vez, de hecho voy a hacer ahorita las sesiones con él y demás, vamos a invitarlo, ya le dije que viniera al podcast y me dijo de cabeza, justamente, y creo que él nos va a ayudar mucho con ese posicionamiento de la marca personal. Él cada vez que sube un reel, que dice, mi cliente se fue viral, mira esto, tal, mi cliente haciendo lo que quiere, se fue viral, mira las notificaciones, está, no sé qué. Entra un FOMO tan enorme porque tengo la misma Siempre, necesidad en este momento, o sea, exactamente. sí, necesidad realmente, porque es, bueno, tengo la meta de construir ese tema de marca personal, tengo la meta de crecer en ese tema de marca personal y poder eventualmente monetizarlo, y este pana lo está haciendo, está mostrando números, está mostrando a la gente feliz, etcétera. Entonces, obviamente tienes un cliente, Claro, juro. claro. Porque es eso, porque es que están validando en todos los comentarios que él pone su oferta.
No es lo ¿Qué es mismo mi que tengas una necesidad? buena reseña, sino su Ujú. oferta. ¿Qué es tu necesidad? Y Que entonces, bueno, que si él satisface hace, mi necesidad. exacto, si él hace que tú veas esa reseña, él está apuntando al nicho correcto. Totalmente. Buscó la Crack. necesidad común entre las personas y pone eso y justo las personas que necesitan eso lo están leyendo. O sea, él tiene el full circle ya del embudo de comunicación, de que encontró su nicho y está haciendo nurturing o algo así, que es como nutriendo Claro, nurturing. esa necesidad para que cuando tú pienses como que llegó el momento, tengo que dar el paso, vas a pensar en él primero. Totalmente, totalmente. Es Es que como es las así. personas que venden cursos de venta, que próximamente, bueno, pronto llegarán unos míos también que vamos a vender y tal. Pero las personas que venden estos cursos, lo que ponen son las respuestas de WhatsApp, de Instagram, Claro, comentarios y tal de, mira, me encantó el curso, lo vi súper rápido y después de una semana aplicándolo, ya cerré $3,000. ¿Cómo no me quiero comprar ese curso? obviamente. Porque dijo la oferta. O sea, la necesidad que yo quiero, que es vender más o menos la cantidad que yo quiero, otra persona viendo ese curso lo logró. Y cuando hace eso, no necesariamente es humo. O sea, simplemente hiciste un buen producto, pero lo estás sacando desde la necesidad y lo estás sacando muy concreto y muy tangible. Porque pones la cantidad, el precio y tal, no sé qué. Mientras más concreto y tangible te vayas con la comunicación, más funciona. Correcto, Más correcto. Pero funciona. Y ahora viene la tercera, que esta es es la buena. clave, que es Ok, una que las personas realmente no piensan tampoco. Y, y yo creo, cuidado y si no es la más importante, que es que tiene que ser lucrativo. Tu nicho tiene que ser, o sea, tienes que buscar, cortar hasta quedarte con el nicho donde haya flujo de dinero, donde haya una cosa que se llama disposición a pagar. Y eso es clave, o sea, y tú dices como que, bueno, sí, obvio, o parece obvio, pero la gente no lo hace. lo hacen, no lo Y hacen. ojo, No lo yo no lo hago. hacía, Sí, yo sí. no lo hacía. Ahora estoy empezando a hacerlo, pero no lo hacía con ninguno de mis proyectos. O sea, yo sacaba dibujos y los ponía a $5 y vaina y no sé qué, y me ganaba, y es como, marico, hay personas pagando $50,000 por arte. Ese es mi nicho. ¿A cuánto tengo que vender a $5 para poder pagar el alquiler de la... ¿Sabes? Es como, estamos locos. Entonces, es importante que en tu nicho recortes y ajustes tu producto para quedarte con donde están las personas con disposición a pagar. Y yo lo veía mucho con el tema de los restaurantes. Antes, cuando yo iba a un restaurante y era más o menos caro, claro, yo no tengo demasiada disposición a pagar. O sea, para mí una cena por persona, no sé, $50, $100, no sé qué, es como que, uy, ya va. Pero de repente vi que habían restaurantes que tenían esos precios y que estaban llenos. Decía, pero ¿a quién coño se le ocurre pagar un plato de pasta en $100? Pero estamos mal de la cabeza. Si yo el plato de pasta, y siempre tiene que ser el costo por tres, porque es una regla de restaurante de hace 50 años. Y que yo veo acá que venden arepas a 7 euros. Y yo digo, pues, si la arepa en mi casa me vale 1 euro, hago 20 arepas, bueno, estamos locos y tal. Pero es la disposición a pagar. O sea, tú tienes 20 mesas, tú necesitas 200 personas, que esas 200 personas sean las que más disposición a pagar tengan por tu producto. Claro. No Y necesitas ojo, ofrecer 400 más no, no, baratas. Necesitas claro. tus 200 Intentas que que te paguen paguen cien tu dólares por un producto, plato de pasta. tal cual. Porque Pero eso hace entendiendo, que la escalabilidad sea increíblemente más factible. Y el modelo de claro, negocio. y el trabajo y lo que estás haciendo. Y eso está Todo. bueno porque cuesta mucho por miedo, cuesta muchísimo por miedo, la verdad. O sea, es miedo puro y duro de, Ahí es donde y el si no miedo me más compran, ataca. pero entonces ahí tienes que entender que según la escalera, bueno, la escalera no, según la fase, vamos a llamarlo así, la necesidad es distinta. Evidentemente, una arepera, la necesidad es, bueno, Mario, tienes hambre, vienes a comer, básicamente. Cool. Pero un restaurante donde te lleva un plato de pasta en 150 euros, la necesidad no es comer per se. Es un tema de experiencia, un tema de
de lujo, es un tema de vas a hacer negocios, vas con la persona que le vas a pedir matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la necesidad es otra, la cual tienes que identificar de manera correcta. Claro. Pero ahí te pongo un ejemplo. ¿Ok? Arepas, normales como las conoces, a $150. Ya no pega. Claro. Pero puede que consigas un nicho que sí. Si la pones en el sitio correcto, de la forma correcta, y ni siquiera te enfocas en que sea súper especial, porque ahí estamos hablando desde nuestros sesgos de consumidores y nuestras disposiciones a pagar. O sea, yo pago $150 y voy a pedir matrimonio. Si no, no pago eso, que es lo que acabas de decir. Hay personas que están en cualquier sitio y desayunan por 150 la arepa. O sea, Sí, existen esas personas. El tema es cómo haces para que formen parte de tu nicho y que de verdad puedas satisfacer sus necesidades, que tal vez no son especiales, tal vez es solo desayunar. pero Pero ¿dónde está encontraste ese nicho? dónde están. De repente están en Mónaco y de repente tú montaste una arepera al lado de un casino donde la gente sale súper cableada y marico, van gente millonaria en Mónaco. Brother, ¿Necesitas que la arepa sea una experiencia especial y tal, no sé qué? No, en una reina pepeada ya, ahí ya a la $100 arepa lo es como... ves. Exacto, ya la arepa lo Es es. que Es de como verdad, que se las imagínate, pela. imagínate a un billonario de Mónaco comiéndose una reina pepiada a las 3 de la mañana. O sea, es la Divino, experiencia papá. más grande que va a tener en su vida. Exacto. Entonces, ahí es donde tienes que buscar y darle la vuelta a ese nicho. O sea, una vez ya tienes como una necesidad y tal, no sé, dices, ajá, pero ya va, aquí hay dinero. No, ¿dónde está el dinero? Es como nosotros, o sea, que muchas veces decimos, y no por nada, pero la disposición a pagar en ciertos países de Latinoamérica no tiene nada que ver con la disposición a pagar con el este de Europa o de repente con Estados Unidos. Y es como, Totalmente. claro, ¿y dónde quieres meter tu mismo producto? Tú, el Porque muchas mismo, veces no exactamente. hay que Ujú. mejorar el producto. Sí. O sea, en Latinoamérica yo pongo un plan de yo te subo 10 reels y lanzas un presupuesto de, no sé, $100 y dicen que estás loco. Y lo lanzas de repente en UK y lanzas 1000 y dicen, sí, queremos 3. Y es como, Totalmente. o sea, lo lanzas en Estonia, lo lanzas en Miami, lo lanzas en Nueva York, Chicago y tal. Y dicen como que sí, sí, claro, mándame el correo para firmarte la propuesta. Y es el mismo producto. Entonces, Sí. muchas veces, tu mismo producto o esa necesidad que encontraste se satisface en donde está el dinero. Y si no, puede que no tengas un modelo de negocio. Por ende, el nicho no va a producir dinero. ¿Y por qué esa es la más importante? Porque en lo otro vas a satisfacer las necesidades, pero nunca vas a hacer dinero. ¿Y para qué Claro. quieres un Y nicho perfecto que no haga dinero? ¿Para qué quieres satisfacer las necesidades de 2 millones de personas si quedas en deudas, en números rojos? No tiene sentido. Por eso esa es la o que más me gusta. si tienes en deuda de números rojos, o te digo, no es mi caso particular, la verdad, gracias a Dios ha sido lucrativo el negocio durante todo este tiempo y seguirá siendo aún más exponencialmente lucrativo, pero lo que más pasa y que es lo más común y me ha pasado en varios proyectos, satisface las necesidades de 2 millones de personas, cool, tienes números verdes, pero tienes un estrés enorme, tienes que hacer ansiedad, tienes burnout, no solo por un tema metodológico y demás, que obvio eso afecta, sino que entonces la ganancia es realmente mínima y el esfuerzo que tienes que hacer es enorme, porque el Exacto. nicho no es el correcto al final. Exactamente. Exactamente. Y muchas veces las personas creen que es un tema de modelos de negocio. Que sí, el nicho forma parte del modelo de negocio, pero es un tema muchas veces de nicho. ¿De a quién estabas tú apuntando? Por lo menos, y sigo con los restaurantes. Un restaurante en Madrid que tenía 10 puestos. Y su modelo de negocio, o sea, el nicho que encontraron eran personas que querían experiencia de lujo a bajo coste. Y es como, ok, lo lograron, sí. Tiene máximo 10 puestos. ¿Cuándo van a hacer dinero? Nunca van a hacer dinero. ¿Y se equivocaron en el modelo de negocio? No. Pon ese menú 15 veces más. Estás en Madrid y solo tienes 10 puestos. Que tu comida no es tan arrecha. Cambia el producto. Pero vete a 10 puestos por noche en Madrid. O sea, te va a sobrar la gente que pague $400 por tu experiencia de lujo. ¿Por qué la quieres hacer accesible?
te estás equivocando con el nicho. Y te estás equivocando Totalmente. solamente en que no tienen dinero, en que no es lucrativo. Porque Claro, evidentemente hay una gente con una necesidad de que quiere vivir ese tipo de experiencias y no puede. De pinga, conseguiste la necesidad, pero nunca vas a hacer pero qué plata. interesante. Que, no, no, está buenísimo, porque es que fíjate que cumple las dos primeras reglas. O sea, es súper específico, dentro de todo. Evidentemente está la necesidad y es una necesidad súper tangible, porque al final le diste una experiencia de lujo a un bajo costo, pero Nunca vas a hacer no es dinero. lucrativo, no tiene sentido. Entonces, si haces un nicho perfecto y no lucrativo, definitivamente no es un nicho perfecto. Totalmente, totalmente, Tal cual. totalmente. Entonces, sí es importante que luego de estas tres claves, y aquí sí volvemos al principio, vayas a validarlo. Claro, Porque puede ser cambiante y pueden cambiar las cosas. Y yo siento que cuando empiezas a trabajar con un nicho armado bajo este tipo de framework, adquieres alcance más rápido porque estás llegando a una persona con la que conectas mejor en el mensaje, en la comunicación. Y una vez que aumenta este alcance y esta comunicación y demás, es esa misma comunidad la que te pide cambiar tu servicio. Es esa misma comunidad la que de repente llega y te dice, no, tu nicho no está aquí, está aquí. Lo que necesitábamos no era esto. O sea, hablaste con Roberto, Roberto volteó, pero Roberto no necesitaba aceite para el carro, necesitaba acomodar el aire acondicionado. Es como, vete para acá. Aquí está la necesidad común más grande y más lucrativa. Pues mucha gente a veces sobre la todo pega eso. en las personas y Ujú, tal y en la necesidad. Y se dan cuenta que hay una segunda necesidad 10 veces más lucrativa. claro, Cambia tu nicho. Cambias el nicho, cambias la comunicación, cambias todo y llegas a esa gente y empiezas a vender ese producto. Y ahí es donde vas evolucionando y dando saltos y tal dentro de tu nicho inicial, pero no es el nicho definitivo. claro, Porque evidentemente, y como comentaba a mitad del episodio en la parte inicial, o empezaste con un estudio de mercado o empezaste desde lo que tienes tú dentro y en tu experiencia. Ninguna de esas dos cosas es 100% el mercado. claro, ninguna Y 100% exacta. nuevamente, en las ventas manda siempre el mercado, porque es donde, o sea, los reales, ¿quién tiene para pagarte Claro, qué? Las personas que dicen, no, soy un crack y tal, y no facturan, es como, marico, pues no, el mercado no te ha validado nada, o sea, tu producto no, tú puedes decir lo que te dé la gana, pero no hay nadie que se interese en ese producto, o si les interesa, no tienen la disposición a pagar, o algo está mal en el nicho normalmente. Por eso siento que es tan clave. Entonces ahí tiene que ir, a partir de allí es que tiene que ir evolucionando, lo tienes que ir estudiando y tal y no sé qué. Y para donde vaya, pues tú te deberías dejar llevar por esa marea. está Si lo que bueno, quieres es hacer está bueno, está plata, si bueno. tú lo que quieres es un hobby estricto, de que no, yo lo que quiero hacer son prótesis dentales hechas con plantas. Ah, bueno, eso será un hobby, weón, pero capaz no te la va a pagar Exacto. nadie porque el nicho, por muy específico que sea, pues no, no es una necesidad real. Tipo, disculpa, ¿tienes un pedazo de espinaca aquí? No, es la No, prótesis. ok, exacto, es mi prótesis nueva, green, no sé qué verga y tal. Y es como, bueno, ok. Que ojo, capaz estoy diciendo vainas y resulta que funciona. Yo lo hablaba hace poco con una amiga sobre los temas de podcast y yo tengo la idea de que si tú el podcast haces todo bien y consigues alcance, casi cualquier temática o necesidad termina funcionando porque es contenido muchas veces de entretenimiento. Al menos que sea educación y tal y todo eso, pero... Y pusimos el ejemplo de, imagínate que hago un podcast donde solo hablo de Coca-Cola. Doy historias de Coca-Cola. Vainas que pasaron con, o sea, en 1893, no sé qué, Coca-Cola sacó su primera botella. Ese es Pega, el pega, episodio uno. Pega. Y tú dices, pero si no estoy diciendo totalmente. nada. Y pones fun facts de Coca-Cola. Y que no, la botella edición especial de este año, marico, y resulta que salió completamente mal y fue la más exitosa. Pega, o sea, hay gente que le gusta la Coca-Cola, que por algún motivo va a escuchar el podcast. Entonces, ahí es a lo que me refiero con que depende de qué y cómo y tal, te termina validando el mercado. Pero te tienes que ir así de específico. Totalmente, Entonces, totalmente, es como totalmente. un tema ahí bien interesante, pero bueno, así es como yo creo que se deberían hacer los nichos, la verdad.
Es así. Y ya saben que si se suscriben, van a recibir este tipo de contenido todas las semanas, los martes. Van a crecer a nivel de emprendimiento, a nivel de crecimiento personal, a nivel de evolución, a nivel de lo que estamos haciendo y a contestar esas preguntas que son las que te están impidiendo crecer. Vamos a estar trayendo muchísimos invitados que también van a estar contestando esas preguntas para nosotros porque hay muchísimas cosas que no sabemos y por eso les recomendamos suscribirse. Vincenzo, como siempre, episodiazo. Ci Me encantó. vediamo.